Buenas tardes, queridos hermanos. Espero que hayan tenido una linda semana larga en compañía de sus seres queridos, con muchas bendiciones. Hoy estamos llegando al último capítulo de la primera temporada, o sea, el capítulo número 12. Hoy vamos a hacer como un pequeño resumen de los 11 capítulos anteriores. El primer capítulo hablamos de la fe. Y partimos hablando de la fe en Hebreo 11, número 6, y decía lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿No es cierto? Sin fe es imposible que agrademos a Dios. Imposible. Pero miren, fíjense en algo. Nosotros, cuando estamos afligidos, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es recurrir a Dios. Empezamos: Diosito mío, ayúdame, ayúdame, voy a seguir, te voy a creer. Y le prometimos una y mil cosas. Pero en el momento tenemos fe. Porque si no tuviéramos fe, no le estaríamos pidiendo. Y Dios nos ayuda, porque su corazón es grande y nos ama. ¿No es cierto? Y tiene la esperanza de que seamos buenos y que vamos a cambiar. Viene y nos ayuda. ¿Y qué hacemos después nosotros? ¿Qué hacía yo también? Porque yo también era del lado de allá antes. ¿Qué hacía yo? Le pedía a Dios: ¡ay, Diosito mío! Pero después Dios me ayudaba. ¿Y después qué hacía yo? Me daba vuelta. Y si te he visto, no me acuerdo. Como en la mayoría del mundo. Como en la mayoría de la gente del mundo. Bueno, y también me acuerdo que en ese capítulo le hablé lo que dijo Jesús, que si tuviéramos fe así como un granito de mostaza, le podríamos decir a ese monte: muévete de aquí para allá, y ese monte se movería. Imagínense el granito de mostaza del porte que es. Pero si tuviéramos esa fe como ese granito chiquitito de mostaza, podríamos nosotros hacer volar las piedras. Pero no tenemos esa fe. Tenemos fe, pero nunca tan grande o del porte de un granito de mostaza. ¿No es cierto? Bueno, ese fue el primer capítulo. El segundo capítulo fueron los dos caminos, donde ahí la Biblia nos plantea, Jesús nos plantea los dos caminos, el angosto y el espacioso, ¿no es cierto? Ahí nosotros teníamos que elegir el angosto, que era un camino lleno de piedra y de espina, donde teníamos que ir arrojándonos, sacándonos las bolsas de los pecados que teníamos a nuestra espalda para poder pasar por esa puerta angosta, por esa puerta estrecha que no nos iba a dejar. Porque si llevamos bolsa, llevamos pecado al hombro como bolsa, no vamos a poder pasar, vamos a quedar agarrados ahí, y aunque queramos, nada. Mejor los vamos a dar vuelta y los vamos a tener que tirar de cabeza para abajo. Y los que iban por el camino espacioso son la gente del mundo que no tiene vuelta, que no tiene salvación, que no cree en nada, que sigue cometiendo pecados, todos los pecados del mundo. Y no creen en Dios, no respetan a sus semejantes y todas esas cosas. Y lo que nos hablaba es ese capítulo de los dos caminos, era que nosotros nos cambiáramos. Porque muchas veces Jesús nos habla y nosotros no le hacemos caso. Por lo menos yo le hice caso y me cambié. Pero me costó, como les dije en ese capítulo, me costó mucho. Pero voy caminando por ese camino
angosto y estoy tratando de desprenderme de todas esas bolsas para que el día que me toque partir, poder cruzar la puerta estrecha. El tercer capítulo de esta temporada fue la lepra. Ahí hablaba cuando Jesús sana a los 10 leprosos. Y un solo leproso fue el que se devuelve a darle gracias a Dios. ¿No es cierto? Y él pregunta, ¿y los otros 9? ¿Dónde están? Se sintieron sanos y se fueron. No se acordaron más lo que le estaba hablando recién de la fe. Se sanaron y se fueron. Se olvidaron. Y eso en la realidad, hoy en día, nosotros, nuestra lepra espiritual, habla, en ese tiempo fue lepra, de la lepra del cuerpo. Pero en la actualidad no está hablando de la lepra espiritual. Que nosotros tenemos que sacarnos esa lepra espiritual, pero también ser agradecidos con Dios, como fue el samaritano, que fue el único que volvió a darle gracias a Dios, porque lo había sanado. Y así como ese samaritano que volvió, existe ahora en realidad, porque Dios sana a mucha gente, a mucha gente va a la iglesia, a mí me consta, yo he visto, doy testimonio de eso. Va a la iglesia, ahí se arrodilla, le pide a Dios que lo sane, y todos los de la iglesia oramos por él, por la persona que le pide a Dios que lo sane. Y después esa persona cuando está sana, ¿qué es lo que hace? Se acerca a Dios, vuelve ahí mismo donde pidió arrodillado a darle gracias a Dios. Nada. Y muchas veces hasta lo niegan. Porque yo he escuchado a personas que dicen, después que Dios ha obrado milagros, ¿y qué milagros en esas personas? Se atreven a decir que Dios es una fuerza, que no es un Dios vivo, que es una fuerza. A tal grado. Hermano, es triste y es penoso, pero es real. La gente es malagradecida con Dios. Imagínense, si es malagradecida con Dios, ¿cómo no va a ser malagradecido con uno? Con nosotros, con las personas comunes y corrientes. Nosotros no seamos como ese samaritano. O sea, seamos como el samaritano, no seamos como los otros 9. Perdón. Miren, yo le estoy pidiendo perdón a ustedes. Perdón. Más ratito vamos a hablar del perdón. Pero haberme equivocado y haber dicho eso. Pero sí, nosotros tenemos que ser como el samaritano, porque él fue el único que volvió a darle gracias a Dios. Y tenemos que darle 1000 gracias a Dios. Nosotros respiramos gracias a Él, estamos vivos, podemos ver nuestros hijos crecer, nuestros nietos crecer, poder ver la luz, las aves, todo. Tenemos que darle 1000 gracias a Dios por todo. Tenemos que ser agradecidos, tenemos que ser como ese samaritano, no como los otros israelitas que se fueron y ni siquiera se acordaron, no volvieron. Ese fue el tercer capítulo. Ahora, el cuarto capítulo fue del diezmo. Les hablé del diezmo. Y esa vez del diezmo yo estuve orando, pidiéndole dirección a Dios. Y como, digamos, por gracia divina, gracias de Dios, empecé a buscar y encontré todo lo que les leí. Todo lo que les leí. Hermano, no se dejen engañar. Vean ese capítulo, creo que fue el cuarto capítulo, que dice Mercaderes de la Fe. Véanlo y lean lo que dice. Lean lo que dice.
Si bien es cierto, después Lucas dice, porque yo dije en Mateo, cuando Jesús les habla, cuando Jesús habla, porque esa es palabra de Jesús, les dice a los apóstoles que den por gracia lo que por gracia recibieron y que los obreros son dignos de su alimentación. Fue Jesús el que habló. Ya al apóstol, a su discípulo, porque Mateo era su discípulo. Y Lucas, más adelante, que fue como 70 años después que Jesús había fallecido, lo habían crucificado y él había resucitado, Lucas escribe, pero después, el obrero es digno de su salario. Pero él, Lucas después lo escribió, pero él no fue un apóstol de un discípulo de Jesús. Él fue después. Y él dice, el obrero es digno de su salario pero no por money, dinero, moneda, sino de su alimento, porque ellos no recibían dinero. A ninguno les dieron dinero. Nadie, Jesús predicaba y jamás cobró nada. Así que las personas que predican reciben por gracia de Dios eso. Ellos abren su boca y el Espíritu Santo habla por ellos. Entonces no tienen que cobrar. No tienen que cobrar. Si bien es cierto, las iglesias tienen que sobrevivir, pero para eso están las ofrendas. Pero que no obliguen a las ovejas a dar el diezmo. Que no obliguen a las personas a dar el diezmo. Que se pongan un poquito la mano acá. El diezmo fue obligación mientras fue por la ley mosaica. Y Jesús vino a cumplir con la ley porque Él fue el único que pudo cumplir con la ley, porque Él era puro, era inmaculado. Él fue el único que cumplió con la ley. Y una vez que Él muere en la cruz, nosotros pasamos a vivir por gracia, por la gracia de Dios. Todo cambia. Él no vino a abolir la ley de Moisés, la ley que Dios le había dado a Moisés, vino a cumplirla. Y se cumplió en Él cuando Él murió en la cruz. Hermanos, abran sus ojitos. Eso nomás les digo. Y no es tan culpable el pastor que les pide el diezmo, sino que ustedes, porque no escudriñan la Biblia. ¿Ya? Ya. Después el quinto fue el valor del denario. Esa parábola me gustó, me encantó. Bueno, todo me gustó, pero las parábolas me encantan a mí. El valor del denario. El señor que sale a buscar gente para que trabaje en su viña. Ese es Jesús que nos sale al camino para llevarnos a trabajar a la viña de su Padre, al reino de los cielos. Los quiere llevar Él al reino de los cielos. Los quiere hacer trabajar en su viña para que nosotros ganemos nuestra salvación, que es el denario. En ese tiempo era un denario a los trabajadores, pero para nosotros es nuestra salvación. Así que trabajemos en la viña del Señor por ese denario. Saquémonos la mugre trabajando por ese denario. ¿Y cómo podemos trabajar por ese denario? Siendo mejores personas, siguiendo a Dios con un corazón agradecido y lleno de fe. Y así vamos a poderlos ganar ese denario. Porque como les dije yo, no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero hijo de Dios, el que hace su voluntad y lo sigue con un corazón agradecido. Jesús dijo, no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿O no? Si me equivoco, ustedes me van a corregir. Me ponen en los comentarios, te equivocaste. ¿Ya? Bueno, después, eso fue, lograremos ser mayores.
también, ahí Jesús, le habían anunciado, él sabía que iba a ser entregado, él sabía que iba a morir, y se los anunció a sus discípulos, y ellos, ¿qué hicieron los perlas? Se pusieron a pelear quién iba a quedar de jefe. Imagínense, qué cara dura. En vez de estar preocupados porque Jesús iba a ser entregado, que iba a ser crucificado, porque ellos sabían lo que le esperaba. Empezar a pelear quién iba a quedar ahí, quién iba a ser mayor. Por eso Jesús toma al niño y les dice que el más pequeño es el más grande. Y ellos peleando. Por eso nosotros no tenemos que pelear por ser los mejores. Mejor es ser ahí, con la humildad por delante, aunque sepamos más que el otro que está aquí a nuestro lado. Quedémonos calladitos, esperemos, no tratemos de ser los mejores, no tratemos de aparentar, no tratemos de ganarle al de al lado. ¿Para qué? ¿Para qué? Si de ahí arriba alguien lo está viendo. Ah, no, este se está creyendo ser mejor que este otro. Y después cuando los toque llegar ahí arriba el día del juicio final, ah, tú querías ser mayor. No, pues por tanto debe ser el menor, el último. Bueno, Dios no nos va a decir por tonto, pues, pero yo les digo, ya me conocen como yo les hablo. Ya, así va. Ya, después, ese fue el 4, 5, el 6. Después viene el árbol, el árbol que da buen fruto. Ahí nos hablaba de los lobos con piel de oveja, ¿no es cierto? Ahí, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado con los lobos que dan piel de oveja. Más que nada que los lobos con piel de oveja. ¿Por qué? Porque muchas personas se nos acercan aparentando ser alguien que realmente no son. Ustedes, un consejo, ustedes tienen que tener cuidado de esas personas calladas que solamente se ríen cuando le hablan o le tiran una broma, se ríen. Y después, por detrás. O los que se nos acercan como amigos y no son amigos. Y uno recibe una puñalada por la espalda. O cuando les vienen a predicar falsas palabras. Tampoco tenemos que dejarnos convencer de nada. Nosotros creemos en Dios, en un Dios vivo. Y punto, y se acabó. Yo creo en Dios, en Jesús y en el Espíritu Santo. 3 personas distintas y un solo Dios nomás. ¿Ya? Que no les vengan a contar cuentos los demás. No dejen que se les acerquen falsos predicadores tampoco. Dios es un Dios vivo, un Dios de paz, un Dios de amor. El que nos ama, el que nos guía, el que nos cuida, el que nos salva, el que nos da el alimento diario. Porque si Dios no quisiera, nosotros no tendríamos nada. ¿Ya? Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos. Y si Él nos quiere dar algo más, eso es añadidura, pero tenemos que merecerla. Tenemos que merecer la añadidura. ¿Ya? Después venía, por acá lo tengo a ver, el árbol que daba en fruto, no, porque yo también le estaba hablando del árbol que daba. El árbol que daba en fruto, ahí nos quiere decir Dios que nosotros tenemos que ser buenos, que tenemos que seguirlo. Y si lo seguimos, que sea con un corazón agradecido, un corazón sincero. Que seamos un árbol que da buen fruto, no seamos un árbol que da mal fruto y que nos corten y que nos echen al fuego. Y que el día del juicio final nosotros, en vez de irnos al paraíso, nos vamos al caldero del diablo a freír eternamente. Yo en los capítulos se los voy dejando bien claro.
Ahora un pequeño resumen, porque el último, y para que no se lo olvide. Pero eso quiere decir, ¿ya? Después de ese venía salvados por la gracia de Dios. Sí que somos salvados por la gracia de Dios, porque Jesús murió en la cruz por nosotros. Como yo les decía en delantito, Él vino a cumplir con la ley, y cuando Jesús murió, se terminó la ley y empezamos a vivir por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Con su sangre Él pagó los pecados del mundo, los pecados suyos y los míos. Si nosotros somos buenos hijos de Dios, recibimos a Dios en nuestro corazón, nacimos de nuevo. ¿Cómo nacimos de nuevo? Resurgiendo de las aguas, recibiendo el Espíritu Santo. ¿Ya? Vamos a estar viviendo por la gracia de Dios. O sea, en estos momentos todos vivimos por la gracia de Dios, pero todos, les dije, todos no somos hijos de Dios. ¿Ya? No todos somos hijos de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y si nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, tiene que ser de verdad. De verdad. Porque más vale no haber conocido la palabra de Dios o no saber nada de Dios si nos vamos a estar jugando con esto, a poner a jugar con esto, con su palabra, con Él. Porque si yo recibí a Jesús en mi corazón, yo no me puedo poner a jugar con eso. No puedo. Porque como dice, más vale no haberlo hecho, mejor no lo hubiese hecho. Porque Dios es amor, pero también fuego consumidor. Y con Él no se juega. Como le dije en un capítulo, a Dios, ¿es frío o es caliente? Pero tibio, no. O es blanco o es negro, pero gris tampoco. ¿Ya? Después, el ciego de nacimiento. Ese era el capítulo 9. El ciego de nacimiento, yo le dije porque Jesús es la luz del mundo. Jesús lo hizo ver, pero el ciego estaba cumpliendo con un propósito. Él nació ciego. Entonces ahí cuando los apóstoles le preguntan, los discípulos a Jesús, le dicen, Maestro, este está ciego por los pecados de él o de sus padres. Y Jesús les dice que ni por los de él ni por los de su padre, sino para que se hagan la voluntad de Dios. Claro, ¿por qué? Porque los israelitas no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces Jesús tenía que obrar un milagro para que ellos creyeran. Y Jesús obraba los milagros por intermedio de Dios. ¿Ya? O sea, Dios obraba los milagros por intermedio de Jesús para que la gente le creyera. Porque ellos no le creían, ellos decían que era un farsante. Ni en su propio pueblo le creyeron. ¿Por qué? Porque ellos esperaban un Mesías que viniera en un caballo a matar romanos en ese tiempo. ¿Y qué hizo Jesús? Llegó en un burrito hablando de amor y de paz. Porque Él vino a eso. Él vino a eso. ¿Vieron? Después hablamos de el perdón. Esa era otra parábola bien bonita, esa que les dije del siervo malvado. Que a él le perdonaron todo lo que debía, pero él no fue capaz de perdonar 100
100 denarios, cuando él debía 10.000 talentos. 10.000 talentos. ¡Qué carepalo! Es como les dije yo, si debiera 100.000 pesos y mi jefe debiera 100 millones. Y a él le perdonan la deuda, pero él no me puede perdonar los 100.000 pesos a mí. Pero esa parábola lo enseña algo sobre el perdón. Que nosotros debemos perdonar a quien nos ofende. Pero también le dije, es muy difícil, porque es muy difícil perdonar a alguien que te hizo tanto daño que te dejó al borde de la muerte. Es muy difícil eso. Pero si nosotros queremos que Dios nos perdone, tenemos que perdonar. Pero cuesta y cuesta mucho. Cuesta mucho. Porque cuesta mucho perdonar a alguien que le hace daño a uno. A alguien que uno le ha entregado su confianza, todo. Y vienen y después te hacen daño. Es muy difícil perdonarlo. Tal vez imposible, pero ¿qué pasa si por ejemplo, yo no puedo perdonar a alguien que me hizo daño? Cuando llegue ahí arriba, el día del juicio final, Dios me va a decir, ¿y perdonaste a Julianito? No, Diosito, porque él me hizo daño. Partiste para abajo. ¿Por qué voy a partir para abajo si él me hizo daño? Yo te estoy perdonando, pero tú no eres capaz de perdonar. Así que, para abajo nomás. Y voy a tener que partir calladita. Porque yo estoy leyendo la Biblia. Yo estoy leyendo lo que Jesús dijo. Pero no lo estoy haciendo. Porque es casi imposible perdonar a alguien que le hace daño a uno. No sé ustedes, ¿ah? Pero a mí me cuesta. Me cuesta. Yo no debería decir esto, porque si yo le estoy hablando a ustedes del perdón, que hay que perdonar, y yo estoy dudando, bueno, estamos conversando, no le estoy predicando, es una conversación, pero espero perdonar alguna vez a alguien que ella me ha hecho daño, para que Dios me perdone a mí. ¿Ya? Y el último capítulo, el número 11, fue la coraza de Dios. Yo le dije, ¿cuál era la coraza de Dios? ¿Se acuerdan? La fe. Esa es la coraza que nosotros tenemos que tener puesta. La coraza de Dios, la fe. ¿Y cuál era nuestra espada? ¿Se acuerdan cuál era nuestra espada? Era la palabra de Dios. Hermano, me gustó haberles hablado así, como les dije, el poquitito que sé y a mi forma, porque no sé si van a encontrar otra persona que les hable la palabra de Dios así como yo, pero es mejor así en confianza. A mí me gusta. No tengo para qué estar tan rígida ni tan seria, ni gritando cosas así como yo he escuchado. He visto otros videos de los predicadores que empiezan ¡guau! A gritar, ¿qué? No, ¿para qué? Pues ¿para qué? Yo creo que así es mejor, en confianza. Ya, eso era el resumen de todo, porque ustedes tienen los capítulos donde lo habíamos explicado bien, lo habíamos exhortado bien, ¿no es cierto? Ahora yo quería dejarle un último mensaje que lo voy a buscar porque por acá lo tengo y lo dejé anotadito. Dice, los tesoros en el cielo. Esto está en Mateo. Lo voy a buscar al tiro. Mateo 6,
versículos 19 y 20 y 21 dice, se llaman los tesoros en el cielo. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Ese fue el 19. El 20. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan y hurtan. Ese es el 20. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Les voy a aclarar algo primero. Aquí dice la polilla y el orín. El orín es un polvo rojo que se le pone por encima al fierro. Yo lo conocía por hollín, pero el hollín es la cosa negra de cuando uno cocina con leña, ¿no es cierto? Ese es el hollín. Pero aquí dice el orín, y yo lo busqué y es un polvo rojo que se pone por encima del fierro, que corroe el fierro. Entonces, aquí lo quiere decir que nosotros no seamos así, que no juntemos tesoro en la tierra, porque ¿de qué nos vale, po? Si nosotros vamos a partir y cuando partimos no nos llevamos nada? No como los egipcios que se llevan a las pirámides, los llenaban de oro. Nosotros no, pues nos vamos dentro del ataúd al sepulcro y no llevamos nada, nomás que con lo que nos quieran poner nuestros familiares. No nos llevamos ni una cosa, nada, nada, nada. Así que, ¿de qué nos van a hacer tesoros aquí en la tierra? Mejor atesoremos algo para cuando nos vamos al reino de los cielos, a estar con Dios. Para que el día del juicio final, cuando Jesús toque la trompeta, nosotros podamos subir, no bajar. Y estemos sentados ahí al lado de Dios juzgando a las 12 tribus de Israel. Porque si nosotros perseveramos hasta el final, vamos a poder estar sentados juzgando las 12 tribus de Israel. Eso aparece aquí en la Biblia. ¿Ya? Entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? Seguir a Jesús con un corazón sincero, con un corazón lleno de fe y un corazón agradecido. Muy agradecido, porque Dios es lo único verdadero que tenemos, nada más que Él. Y es el único que está con nosotros. Jesús es el único que nos seca las lágrimas cuando lloramos, como le digo siempre. Él secó mis lágrimas cuando yo lloraba. Y lo digo porque yo lo sentí. Yo estaba llorando y yo sentí algo que se me abrió aquí, como que me abrazó, como un fuego, algo hermoso. Y de ahí, ni una lágrima más. Yo se lo digo, no es que yo esté inventando ni que quiera hacerme la santita, no, 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 no. Yo soy una persona común y corriente como ustedes. Tengo pecado. A pesar de, yo trato de seguir a Dios con todo mi corazón, de orar todos los días, de darle gracias a Dios porque me tiene viva, porque me cuida mi familia, mi entorno, todo, por permitirme ir a la iglesia a escuchar su palabra, por poder estar hablando con ustedes, por poder leer la Biblia. Yo le doy gracias a Dios. Pero igual soy una persona común y corriente que se cruzan mal los pensamientos por mi mente. ¿Por qué? Porque Satanás contiende conmigo. ¿Y cómo contiende? Queriendo hacerme caer, queriéndome hacer lo que yo hacía cuando estaba en el mundo. Pero para eso yo lucho con él, contiendo por medio de la oración. Y me logra sacar los malos pensamientos en la oración. Dios, Jesús, hermano. Espero de todo corazón que a ustedes les haya quedado algo de lo que yo les dije. Tal vez no se lo dije con tanta seriedad porque no, ¿para qué? Pero
Me gustó hablarle y me gustó decirles que sigan a Dios, que sigan a Jesús, porque ustedes no están solos si están con Él. Él nos dejó el Espíritu Santo y el Espíritu Santo anda con nosotros en todos los lados. Hoy día llegamos al último capítulo de la primera temporada, hermano. Yo ya no les voy a hablar hasta el próximo año, pero tampoco sé cuándo del próximo año, o sí que voy a estar viva el próximo año, porque nadie sabe cuándo el ángel de la muerte va a venir a buscar y Dios les va a decir, anda a buscarlo porque hasta aquí llegó. Y de ahí a dormir hasta el día del juicio final. Y cuando les dije, Jesús toque la trompeta, ahí yo voy a subir, pero hasta la mitad del camino. Y ahí Dios me va a juzgar. Me va a decir, ¿perdonaste? ¿Te sacaste todas las bolsas de la espalda? ¿Te limpiaste la lepra? ¿Te ganaste el denario? ¿Te pusiste mi coraza cuando yo te lo dije? Y yo le voy a decir, Diosito, es que no perdoné, es que me faltaron bolsas. No, partiste para abajo. No, yo te lo dije, te hablé claro. Porque mi palabra te habla claro. Y tú no me hiciste caso, así que para abajo. Y me voy a ir a freír eternamente. Pero yo no quiero eso. Yo quiero que cuando me toque partir, irme a dormir. Y el día del juicio final, ya le dije, cuando Jesús toque la trompeta y llegue hasta ahí, hasta la puertecita y Dios mire, a ver, la Rose hizo esto. Ah, ya. Ah, sí, podéis pasar. Porque perdonaste, porque te sacaste las bolsas en la espalda, porque te ganaste el denario, porque te pusiste en mi coraza, porque fuiste un buen árbol. Y tantas cosas, porque todo lo que nosotros hacemos está aquí. Aquí. Y la Biblia nos habla clarito. Clarito. Y yo creo habérselo explicado clarito. Bueno, digamos el 80% clarito. ¿Ya? Pero no, mejor no. El 100% clarito. ¿Ya? Bueno, hermano. Mire, ya no me van a ver hasta quizás cuando del próximo año, pero les deseo que tengan un lindo fin de año. Que tengan una vida llena de bendiciones. Que sean felices con su familia. Y no luchen tanto por tener tanto dinero. Que de nada nos sirve, como dice aquí. Que tenemos, porque dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, que es en el cielo. Eso es lo que nosotros tenemos, ese tesoro tenemos que tener. A Dios aquí adentro. Aquí. Él es nuestro tesoro, nuestro mayor tesoro. ¿Ya, hermano? Bueno, ya les dije todo lo que quería decirles. Ojalá que estén bien y les deseo muchas bendiciones. Que Dios los bendiga mucho. ¿Ya? Chao.